Buenas noches. Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de desarrollo humano y bioética del propio instituto. Les doy la bienvenida a esta quinta y última sesión de un ciclo de conferencias que hemos titulado Dilemas bioéticos contemporáneos en tiempos de incertidumbre. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Paulina Rivero Weber. El ejercicio que haremos el día de hoy supone un diálogo con ella a, a partir justamente de los temas, problemas que a ella le interesan en materia de bioética. Primero saludo a mi compañera docente, el doctor Edgar Madrid no podrá estar, mi compañera docente, la doctora Yolanda Pérez. Yoli, buenas noches. Buenas noches a la doctora Paulina y a los compañeros. Gracias, doctora, por estar aquí y bienvenida a nuestra comunidad. Y por supuesto, pues saludo y doy la bienvenida a este espacio, a esta comunidad académica, a la doctora Paulina Rivero Weber. Doctora, gracias, bienvenida. Está apagado su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer esta invitación con la cual me han honrado. Es un gusto para mí estar con ustedes y espero que les resulte interesante esta charla en torno a la bioética, la zoética y la urgencia en la que se encuentra en este momento nuestro planeta. Yo Me- quisiera, antes de comenzar a si, hablar de si bioética. me, si me deja presentarla, si me da unos minutos, la presento y, Ah, y, y hago una cla- introducción. ¿Me deja un segundo? claro que sí, como usted diga, por supuesto. Ok, gracias, doctora. Bueno, quisiera presentar la temática y la dinámica de la sesión. Seré ágil porque tendremos poco tiempo para este ejercicio. La conferencia, quinta y última conferencia de este ciclo, está titulada La urgencia de la bioética y la zoética en el mundo actual. Es importante decir que el título que ha propuesto la doctora Rivero Weber me ha provocado un montón de preguntas. En principio, eh, yo me hago preguntas como, por ejemplo, ¿qué significa hablar de urgencia de la bioética? ¿Qué nos puede aportar la bioética para los problemas globales y mundiales que enfrentamos? ¿Qué hace que la bioética sea urgente? Y cuando hablamos de bioética, me hago la pregunta si cualquier bioética, la urgencia de la bioética aplica para la bioética médica, solo para esa o para otras bioéticas como la bioética forense, incluso para otras tradiciones, para la bioética cristiana o la bioética comunitarista o personalista. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué bioética se postula o nos propone la doctora Rivero pensar? La urgencia de la bioética aplica para todos los problemas globales, incluso para la guerra de Palestina o la desaparición forzada en México. Estas son como algunas cuestiones que me parecen respecto de la primera parte del título. En su libro, La introducción a la bioética, particularmente en el tercer capítulo titulado Los problemas más urgentes de la bioética, ella nos presenta un conjunto de temáticas que me hacen suponer una posible respuesta. En ese apartado, ella discute temas como la moral animal y la ética humana, el especismo y el cambio climático, la irrupción voluntaria del embarazo, la senectud y la eutanasia, incluso un tema relevante que discutimos hace 8 días con el maestro Ángel aquí presente, el tema de la discapacidad. Me pregunto si la urgencia de la bioética está en razón de atender esos problemas y al mismo tiempo también me cuestiono la urgencia de la bioética tendría que ver con un nuevo humanismo, con una crítica al antropocentrismo,
al especismo, al racionalismo, incluso a la instrumentalización de la vida y, por qué no decirlo, a las lógicas capitalistas que producen asimetrías, que generan violencia, vulnerabilidad, vidas precarias. ¿Qué significa entonces hablar de urgencia de la bioética y qué la hace urgente? Y sobre la segunda cuestión del título, la segunda parte del título, la zoética en el mundo actual, ese resulta un tema aún más complicado. Si revisamos su artículo en buena lid, incluido en el libro Zoética, una mirada filosófica a los animales, podemos tener muy claro su posicionamiento. Ella reconoce que los animales son seres que piensan, seres sintientes, y que los humanos no estamos autorizados para infligir dolor y sufrimiento. Esta es la tesis central que comparte con otros autores. Cuando terminé de releer el día de ayer recientemente ese artículo, me acordé de una conferencia que ella presentó hace un par de años sobre la moral animal y puso ejemplos de Konrad Lorenz y Franz de Waal. En aquella ocasión terminé preguntándole su opinión sobre otras tradiciones. Ella me respondió con el ejemplo del budismo. Ahora yo le pregunto no solo sobre esa tradición, sino sobre la tradición, otras tradiciones. Por ejemplo, en los pueblos originarios de México y de América Latina, los animales son sujetos. No hay en ellos una visión racionalista y antropocentrada. ¿Por qué traigo este tema? Lo traigo este recuerdo porque la pregunta me sigue siendo pertinente, porque no alcanzo a ver que en Occidente podamos comprender la correlación existente entre el maltrato animal a los no humanos y el maltrato o la violencia entre humanos, la relación existente entre zoética y ecoética, entre derechos de los animales y derechos de la naturaleza. En ese sentido, me pregunto si nuestra ética, nuestra bioética, la zoética y la ecoética en Occidente no tendrían que repensarse, reformularse, por ejemplo, estableciendo puentes o diálogos, como lo sugirió en algún momento Potter, por ejemplo, en este caso con pueblos originarios, no solo tradiciones como la budista, sino incluso tradiciones como la africana, donde los animales son sujetos. Estas serían como algunas consideraciones que me plantea el título. Y si se me permite, voy rápido, aunque diría que la doctora Rivero Weber no necesita presentación, porque quienes estamos en el mundo de la bioética conocemos de su trabajo. La presentaré y procuraré ser rápido en esta presentación. La doctora Paulina Rivero Weber es profesora titular C en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con más de 30 años de antigüedad como profesora de la UNAM. Ha escrito 5 libros de autoría individual, entre ellos se encuentran Se busca heroína, que va para su tercera edición en 2016, Ética, un curso universitario, Introducción a la bioética, que ya he referido desde una perspectiva filosófica. Ha coordinado 10 libros, entre los que están relevantes para esta ocasión es el de Zoética, una mirada filosófica a los animales. Tiene un montón de artículos, capítulos de libros. De las cosas que me parecen importantes señalar es una cantidad de cápsulas, más de 180 cápsulas que tienen que ver con el título El árbol de las ideas, del que ella fue creadora y conductora para el programa de Radio UNAM. Hay muchas cosas que quisiera decir sobre su trayectoria. Me concentraré en señalar un par de cosas y resumir su trayectoria y dejar aquí para quienes son estudiantes el desafío de articular algunas cosas. Cuando nos acercamos al pensamiento de Paulina Rivero, nos encontramos con muchas cosas que merecen consideración en razón de comprender su pensamiento, sus posiciones, su filosofía. De las cosas que particularmente llaman mi atención son el encuentro que a lo largo de varias conferencias ella tiene posicionamientos éticos y políticos respecto del patriarcado. Eso me hace pensar que es una filósofa feminista. No sé si lo sea, no sé si ella se reconoce así. Yo por lo menos lo pienso. Hay cosas que sí son claras en la influencia que recibió. Cuando uno lee la obra de la doctora Rivero,
es claro y ahí aparece Nietzsche. Incluso podría decirlo un poco atrevidamente, que ella le tiene un amor, no solo un cariño a Nietzsche. El pensamiento nietzscheano tiene un lugar muy particular en su pensamiento, en su corazón, así lo quiero leer. Paulina tiene mínimo 3 libros que dan cuenta de ello. Nietzsche, su música, del 2015, Perspectivas Nietzscheanas, Reflexiones en torno al pensamiento de Nietzsche, de 2002, Nietzsche, Verdad e Ilusión, y además coordinó el libro Nietzsche, El desafío del pensamiento, de 2006. La complejidad para entender, ya que mis alumnos han elegido estudiar su obra, tendrá que ver con que no es la única influencia. Si se revisa su obra, es claro que también se dejó tocar por el taoísmo, el daoísmo. Lo cierto es que hay varias influencias en su pensamiento. Si analizamos con atención, una referencia constante a su trabajo es la obra de Juliana González, y por supuesto Darwin, aunque me parece que quien más sobresale, además de Franz de Waal, es Konrad Lorenz. En ese sentido, hay muchas cosas que nos van a representar desafío porque comprenderla no será sencillo. Quisiera decir entonces, para concluir esta presentación y darle la bienvenida, que a mi juicio estamos frente a una filósofa que merece consideración, no solo por su sensibilidad frente al dolor y el sufrimiento animal, sino por sus posiciones, además de filosóficas, políticas y éticas. Estamos frente a una bioeticista que promueve y defiende la bioética en una perspectiva filosófica. Sin mayor preámbulo, doctora Paulina Rivero, muchas gracias por estar en el Instituto de Filosofía. Adelante. Muchas gracias, profesor Héctor León, por su presentación tan amable. Se le agradezco mucho. Y bueno, más que nada, yo le doy las gracias a usted y a sus gentes por hacerme el honor de estar con ustedes. Bueno, pues de todas las cuestiones que usted ha planteado a mí, me gustaría pensar que algunas de ellas voy a lograr responder a lo largo de esta charla. Y quisiera comenzar por aclarar lo que yo entiendo por bioética, la forma en que yo concibo la bioética, em, porque eh, porque precisamente el profesor León se refería a las diferentes formas de hacer bioética y yo creo que hay una característica muy importante de la bioética sin la cual, desde mi perspectiva, pues la bioética no es bioética. Y esta característica para mí es la laicidad. Claro, eh, quisiera aclarar. La laicidad para mí no tiene nada que ver con el ateísmo, em, todo lo contrario. Si ustedes recuerdan, pues antes de que el Estado mexicano fuera un Estado laico, porque supuestamente somos un Estado laico y deberíamos de honrar esto, pero antes de que México fuera un Estado laico, solamente existía una religión a la cual se podía estar, digamos, apegado, y cualquier otra religión estaba prohibida. Lo que realmente Juárez hace es aceptar cualquier tipo de religión, respetar cualquier preferencia en cuestiones religiosas, para que una persona pudiera optar no nada más por la religión cuya sede está en el Vaticano, sino que la gente pudiera optar por absolutamente cualquier religión. Y claro, el laicismo que otorga esta libertad de creencias, en lo que va a insistir es en que las creencias son respetables en lo individual, pero nunca deben incidir en la conformación, la creación de leyes. ¿Por qué? Porque si permitimos que nuestras creencias personales incidan en la creación de leyes, entonces estamos imponiéndole a los demás nuestras propias creencias. Entonces yo por eso creo que la bioética
si no es laica, difícilmente tendríamos el derecho de llamarle bioética, porque lo que la bioética busca finalmente es lograr llegar a acuerdos para decidir cuál es la guía de la acción humana para con el planeta, para con los pacientes, para con los animales, para con los diferentes ecosistemas, en fin, para todos los problemas propios de la bioética. Pero la bioética no puede lograr acuerdos si la bioética incluye creencias personales, porque las creencias personales pueden ser muy diferentes de una persona a otra, ya no se diga de una sociedad a otra, por supuesto que pueden ser muy diferentes. Entonces, el que la bioética sea laica nos permite basar nuestros argumentos y compartir nuestros argumentos de manera racional, de manera que con esto nos apegamos a algo que es común a todos, como diría Heráclito, que es la razón, la capacidad de razonar. Eh, las religiones no son comunes a todos, varían mucho de un lugar a otro. En cambio, la capacidad de razonar con ideas, con propuestas, eso sí lo podemos llevar a cabo con personas por más diferentes que sean de nosotros o de nuestro país. Entonces, yo por bioética siempre voy a entender una bioética laica. Desde mi perspectiva, una bioética religiosa no es bioética, es más bien una búsqueda de una justificación de creencias religiosas, una búsqueda de una justificación de una serie de dogmas, pero los dogmas están antes del razonamiento. Y creo que la bioética como parte que puede ser de la filosofía, tiene que tener antes las preguntas y después las respuestas, y no a la inversa, ¿no? Como sucede con la religión, que primero tiene las respuestas y luego se forman las preguntas o los argumentos para justificar esas respuestas o esos dogmas. Ahora, también creo que la bioética se puede ejercer desde cualquier área, desde el área médica. Claro, creo que no hay que confundir ética médica con bioética, ¿no? Em, Creo que la bioética se caracteriza por tener una mirada bastante más amplia que la de la ética médica. En la ética médica, finalmente, lo que se está cuestionando el médico es la relación del médico con el paciente, ¿no? Que está atravesada, sí, por las relaciones económicas y políticas con las grandes farmacéuticas, por la encarnización de la labor del médico debido a la creciente tecnología, por muchos problemas. Pero la bioética, a diferencia de la ética médica, aborda problemas que tienen que ver con la valoración que hacemos de la vida, con lo que consideramos que es el principio y el fin de la vida. Y sobre todo, yo diría que la bioética, ya sea la bioética médica o la bioética desde la jurisprudencia, desde cualquier área, yo diría que la bioética se caracteriza por no cerrarse a una sola área, sino por tomar en cuenta, por mantener esta mirada abierta eh, y no centrarse ni en una sola área, ni siquiera en la filosofía. Esto es, em, creo que los filósofos tenemos la obligación de estudiar también biología, de estudiar también otras áreas del saber para las cuales la filosofía no nos ha preparado. Y de la misma manera, creo que el médico que hace bioética, pues tiene que estudiar un poco de filosofía. Y lo mismo, eso es, creo que desde cada área que hagamos la bioética, por eso digo que es una ciencia de fronteras, porque desde cada área que hagamos nosotros esta labor, vamos muy pronto a llegar a la frontera con otra área, por ejemplo, a la frontera con la jurisprudencia. Y no podemos hablar en el aire, tenemos que conocer cuáles son las leyes de nuestro país para poder proponer un cambio. Si no las conocemos, ¿cómo vamos a proponer un cambio?
no podemos hablar en el aire respecto, por ejemplo, al aborto o a la muerte. Tenemos que echar un ojo, por supuesto, aquí ya no solo a la jurisprudencia, sino a la biología. O sea, si vamos a hablar del aborto, tenemos que tener claro cuáles son las fases del embrión, por qué después de ciertas semanas es factible o deseable y por qué después de X tiempo ya no es eh, tan deseable o tan saludable un aborto. Pero para todo esto, si vamos a argumentar desde la filosofía, pues tenemos que estudiar un poco de biología. Entonces, creo que la bioética también se caracteriza por eso, por ser una ciencia de fronteras. Ahora, desde mi perspectiva, claro que pues es mi perspectiva y en esto ya está viciado el argumento, pero desde mi perspectiva, la ciencia ideal o el saber ideal para poder hacer bioética es el saber propio de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque la filosofía se ha entrenado desde siempre en tener esta perspectiva eh, holística, en tener esta perspectiva global, en tener esta perspectiva abierta que requiere la bioética. Entonces, yo quisiera hablar un poco de cómo nace la bioética para poder llegar entonces a cómo finalmente surge la zoética y cuál es su importancia. Y la bioética nace realmente en 1926. Y fíjense ustedes qué curioso, finalmente en este primer nacimiento de la bioética con el filósofo alemán que también era párroco, el filósofo y teólogo alemán Fritz Jarr, en 1926, Fritz Jarr crea la palabra bioética y escribe un artículo que es publicado en una revista muy importante de Alemania, una revista científica. Y desde el título, él crea esta palabra bioética como el saber que extiende la ética, dice él, a los animales y a las plantas. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el primer nacimiento de la bioética ya está presente la zoética. Bueno, zoética viene de zoé, animal, y ética, ethos, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona la zoética es la forma en que debemos de comportarnos los seres humanos con los animales. Pero ya desde 1926, en la primera aparición de la palabra bioética, la bioética está destinada a cuestionarse las relaciones de los seres humanos con las plantas y los animales. Y claro, con las plantas, porque entonces no se utilizaba la expresión ecosistema, ¿no? Pero realmente lo que Fritz Jarr quiere decir es cómo nos relacionamos con todas las plantas y con todo este medio ambiente en el que los animales viven y cómo nos relacionamos y cómo nos debemos relacionar con los animales. El artículo de Fritz Jarr, a pesar de ser publicado por esta revista que era sumamente exigente, pasó bastante desapercibido. Alemania en esos momentos, 1926, pues está en una situación sumamente difícil, estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra y saliendo de la Primera, entonces pasa bastante desapercibido esta creación inicial de la bioética. Y aproximadamente medio siglo después, Potter, el científico norteamericano, se asume como creador de la bioética. No sabemos si realmente nunca leyó la obra de Potter y por eso se creyó el creador de la palabra, es lo más probable. Pero hay una gran coincidencia entre Harry Potter, que es que la bioética tiene como finalidad no, su finalidad no es pensar las relaciones entre los seres humanos. Eso lo hace la ética. Su finalidad es pensar las relaciones del ser humano con otros seres que no son humanos. Y Potter no dice animales y plantas como lo dice Jarr. Potter dice, la finalidad de la bioética es garantizar la sobrevivencia de la vida en el planeta. Entonces él va a hablar de la vida en su conjunto, él no va
él no va a especificar qué quiere decir con vida, él asume que estamos entendiendo que nos referimos no solo a la vida humana, sino a la vida de los animales y de los ecosistemas. Entonces, este segundo nacimiento de la bioética tiene una cierta coincidencia con el primero, que es derrumbar el antropocentrismo. Sí, esto es, el antropocentrismo es esta creencia en que, o este asumir que el ser humano es el centro de todo, que el ser humano es el ser privilegiado, el mejor, por ser un ser racional y, y esta idea de buscar siempre la cualidad que nos hace únicos frente al animal, ¿no? En lugar de buscar las cualidades que nos hermanan con los animales, las cualidades que nos hacen similares a ellos, o incluso decir, bueno, somos lo que somos porque somos animales, somos seres que evolucionaron, como lo diría Darwin, ¿no? No, en lugar de esto, el antropocentrismo, en su vertiente religiosa, dice, bueno, somos el ser privilegiado porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y argumentenle a esa creencia, o sea, no hay forma de argumentar una creencia, ¿no? Por eso la bioética tiene que ser laica. Pero hay una vertiente laica de este antropocentrismo, que es, pues, somos seres superiores al resto de los animales porque somos racionales y porque podemos pensar y podemos dialogar y podemos crear ciencia y aplicarla a la técnica. Nietzsche, por ejemplo, consideraría que esta valoración de la razón como lo supremo y como lo que nos hace superiores es un error y es incluso una enfermedad. O sea, habría aspectos que estamos dejando de lado en esta valoración de la razón, que son aspectos como el instinto, la intuición, la sensibilidad. Y claro, es que esos aspectos los estamos relegando al resto de los animales, cuando realmente eso es lo que nos hace comprender que somos como somos porque de ahí venimos. O como diría Franz de Waal, cuando estudiamos a los animales podemos comprendernos mejor, porque somos un animal racional, pero somos un animal. Entonces, pues desde tiempos muy remotos nos hemos relacionado con los animales de múltiples maneras. Hemos tenido sociedades agrícolas, los animales han sido compañeros de trabajo, han sido alimentos, han sido vestimentas, han sido símbolos de poder, de espiritualidad. Entonces, las huellas de este vínculo del ser humano con los animales, bueno, pues aparecen en las cuevas rupestres, aparecen en mitos fundacionales, en prácticas rituales de muchas sociedades antiguas, incluyendo, por supuesto, los pueblos indígenas de nuestro continente. Eh, pero los primeros filósofos en excluir así con toda claridad a los animales y separarlos del ser humano, bueno, ya había habido muchos otros, pero los que se dedican así a cortar la línea con toda claridad, pues serían, digamos, por ahí del siglo XVII y XVIII, filósofos como Descartes o como Kant, sí. eh, para Descartes los animales eran máquinas, máquinas biológicas, pero máquinas. Y para Kant, pues los animales serían seres sin racionalidad moral, lo cual ya legitima al ser humano por encima del animal, ¿no? Entonces, en este marco, digamos, cartesiano-kantiano, los animales quedaban, pues sí, subordinados a los intereses humanos y permanecía pues oculta la posibilidad de que los animales pudieran tener consideraciones morales o incluso derechos que garantizaran su bienestar. Yo creo que todo esto comenzó a cuestionarse radicalmente y a cambiar
con la aparición de Darwin y de todo esto que Sarucán llama las musas de Darwin, ¿no? Todos estos biólogos y todos estos etólogos que están en la misma época de Darwin, un poquito antes, contemporáneos y un poquito después, pero está esto en el aire, se está hablando ya con la aparición del darwinismo, son muchos los que ya están insistiendo en que hay una continuidad entre los animales y el ser humano, que compartimos un linaje biológico y en ese sentido, pues viene el cuestionamiento cuál debe de ser nuestra relación ética con estos seres. Y a partir de entonces, ya en el siglo XX, comienzan a desarrollarse diferentes propuestas, diferentes pensamientos, todos igualmente importantes. A mí no me parece que tengamos que elegir uno sobre otro, sino que en dado caso elegiremos el que más va con nuestra forma de argumentar, con nuestra forma de comprender el mundo y de hacer filosofía, pero esto no invalida que otros tengan otras perspectivas en torno al bienestar animal. Yo creo que una perspectiva no opaca a otra, sino que los animales, el acercamiento en beneficio de los animales por respetar sus derechos y sus consideraciones, bueno, las consideraciones que les debemos de tener nosotros, creo que una postura no opaca a otra, sino que todas son necesarias y todas son buenas, ¿no? Mientras aboguen por la responsabilidad ética que tenemos los seres humanos para con los animales. Entonces, en la primera década del siglo XX comienza esto, a mi modo de ver, con el trabajo de Peter Singer y de Tom Regan, que impulsan un cambio radical, ¿sí? Eh, Porque no bastaría ya para ellos con evitar el dolor, sino es necesario considerar a los animales como sujetos morales que tienen intereses propios. Surge en 1975, el libro Liberación Animal, que seguramente todos ustedes conocen, de Peter Singer, quien aboga por extender este principio de igualdad colectiva a todos los animales sintientes. Esta expresión, los animales sintientes, se encuentra también en Darwin y se encuentra, seguramente ustedes lo sabrán, en el budismo. Y lo que pretende fundamentarse desde esta expresión es que todo ser con capacidad de sentir no merece sentir dolor, que todo ser con capacidad de tener emociones complejas, como son los animales, eh, y ahora lo sabemos a través de experimentos que están muy comprobados, pues no merecería que provocáramos en él emociones de angustia, de dolor, de soledad. Eh, Perdón. Entonces, bueno, todas estas ideas abrieron la puerta a lo que hoy entendemos por zoética. De entrada, la expresión zoética no se usaba tanto en nuestro país. A mi modo de ver, bueno, yo que estoy segura de que el introductor de estos temas en nuestro país fue el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, quien fue, pues, el que dio a conocer la obra de Peter Singer en México y fue el primero en hablar de todas estas cuestiones. Él siempre le llamó a estas cuestiones ética animal. Me parece bien, me parece que es un título muy bueno. A mi modo de ver ofrece el problema nada más de que la gente que no sabe de lo que estamos hablando puede asumir que se trata de la ética que deberían de tener los animales, de ética animal. Y como ya ha habido algunos personajes que insisten en que los animales deberían de adecuarse a nuestras normas y tener una ética y una moral, lo cual a mí me parece una tontería y una barbaridad, pero como existe quien lo ha llegado a proponer, pues me parece que hay que ser un poco más claros y que no se pueda dar esta confusión como si lo que estuviéramos promoviendo sería que los perros, los gatos, los caballos
tuvieran que acomodarse a nuestra ética o a nuestra moral. Y a mí me parece que esta confusión deja de existir cuando hablamos, en lugar de ética animal, de zoética, ¿no? Es la ética que tenemos para con todos los animales. De cualquier manera, pues insisto, me parece muy respetable quien quiera llamarle de esta forma, y en particular me parece más que respetable todo el trabajo que llevó a cabo Alejandro Herrera, quien, como les decía yo, pues abre las puertas de la zoética a la filosofía en nuestro país. Es el primero en realmente introducir este tema en nuestro país. Ahora, en el mundo contemporáneo, la zoética se ha diversificado mucho y ha adoptado múltiples instrumentos, eh, desde directrices internacionales sobre la experimentación, que lamentablemente no se terminan de estandarizar en todas partes del mundo, pero ha habido códigos de ética, pues para zoológicos, para acuarios, y afortunadamente cada vez más son los zoológicos que desaparecen, los acuarios que quedan prohibidos. Y bueno, la zoética abarca desde las normativas para la ganadería industrial hasta los tratados de fauna silvestre, hasta la lucha por la extinción de la ganadería industrial, ¿no? Entonces, creo que la finalidad de toda zoética es el reconocimiento del valor intrínseco que tiene la vida de cada animal. Y en ese sentido, la zoética nos interroga también sobre nuestras decisiones humanas, nuestras decisiones contemporáneas, nuestras decisiones cotidianas y diarias. Por ejemplo, ¿qué implica hoy en día comer carne? ¿Qué implica hoy en día domesticar a un animal? ¿En qué medida altero la libertad de un animal al domesticarlo? ¿Cómo podemos responder ante la extinción masiva de tantos animales, la extinción masiva que estamos ocasionando nosotros los seres humanos? Entonces, eh, pues la historia de la zoética nos habla de una transformación profunda en la forma en que el ser humano se ha relacionado con el resto de los seres que no son humanos. Sí, la zoética nos está proponiendo dejar de ver a los animales como recursos para comenzar a verlos como un valor, con un valor moral. Ahora bien, les decía yo que todas estas características propias de la zoética nos hablan de obligaciones directas que tenemos para con los animales, que son obligaciones que parten del reconocimiento de que la vida del animal es algo valioso, de que la vida del animal merece en sí misma respeto, de que no necesitamos de otras cuestiones para respetar al animal, ¿sí? No hay que respetarlo para tener un mejor medio ambiente, o no hay que respetarlo por otras razones, sino por la propia vida del animal, que de manera intrínseca tiene valor. Esas serían nuestras obligaciones directas para con el animal. Pero también hay obligaciones indirectas, como es la cuestión del cambio climático, que un poco retomando lo que decía el maestro León, yo considero que el problema del cambio climático es el más importante problema de la bioética, porque si no logramos, pues sí, frenarlo, eh, pues ya no va a haber problema alguno del cual discutirse. Lo que está en riesgo no es nada más la vida humana, es la vida del planeta, sobre todo la biodiversidad. Sí, hemos extinguido una cantidad de animales impresionantes, una cantidad de especies impresionantes, de aves, de animales marinos. Entonces, Em, creo que aparte de las obligaciones directas que son incuestionables, creo que también hay una relación entre nuestra propia concepción de los animales y el cambio climático.
¿En qué sentido? Yo pienso que al no valorar la vida animal, hemos acabado por destruir los hábitats de los animales. Eh, si nosotros valoráramos la vida animal, no destruiríamos el lugar en donde los animales viven y con eso automáticamente dejaríamos de destruir las selvas, es el hogar de tantos animales, los bosques, que es el lugar de vida de tantos animales, y nosotros hemos destruido estos lugares básicamente por una relación funcional y pragmática con los animales, porque los hemos usado como cosas para nuestro beneficio. Esto es, ya sea por medio de la urbanización o de la ganadería y de la agricultura, nos hemos adueñado del planeta y hemos olvidado que hay otros seres que son igualmente dueños del planeta y que merecen tener eh, el lugar en donde viven salvaguardado. Entonces, creo que debemos de ir por pasos para entender esto y me gustaría resaltar que pues son 5 las formas más frecuentes en que nos relacionamos con los animales. Estas 5 formas, bueno, pues los animales de compañía, que también se les llama mascotas, los animales para la investigación, que lamentablemente continúan existiendo, los animales de granja, que también lamentablemente van en un aumento tremendo, los animales silvestres, cuya depauperación es tremenda, y los animales para entretenimiento, que son justamente los que se pretende que se legal, pues que se hagan normas legales para evitar que el ser humano considere que se puede entretener con el sufrimiento de un animal. Ahora, me gustaría hablar muy brevemente de estos 5 formas de relacionarnos con el animal. Creo que eso que hemos llamado mascotas, podríamos mejor llamarle un animal de compañía, un animal compañero, y creo que todas las personas que tienen este tipo de tendencia a convivir en casa con los animales, pues número uno, tienen que convivir en verdad en casa y no en una azotehuela, ¿no? Esto es, tienen que tener respeto, empatía, dignidad, higiene y salud. Serían las 5 características básicas que merece un animal que es tomado como un compañero en casa. En cuanto a los animales que se usan para la investigación, yo en verdad pienso que ya la tecnología ha avanzado tanto que ya no hace falta. Es absurdo seguir investigando con animales. Aquí en la UNAM eran famosos los experimentos con conejos en la Facultad de Medicina. Los estudiantes aprendían a suturar, abriendo y cerrando a los pobres conejos y ahora las cosas han cambiado. Ahora se les entrega a los estudiantes 1 metro cuadrado de piel sintética, que es bastante más parecida a la piel humana que la piel del conejo, que es muy diferente a la piel humana. Y el estudiante aprende a coser la piel humana en ese 1 metro cuadrado de piel sintética, que le da para aprender muchas más, para repetir muchas más veces una puntada y para hacer diferentes tipos de puntadas para coser la piel humana. Bueno, así como hay piel sintética, también hay modelos sintéticos que se pueden usar en el aprendizaje. Ya existen, por ejemplo, neonatos sintéticos que presentan hipoxia, que presentan diferentes tipos de enfermedades. El alumno tiene que diagnosticarlos. Hay brazos que verdaderamente parecen brazos humanos y el alumno tiene que aprender a inyectar intravenoso. De hecho, hay un modelo que si el alumno rompe la vena le da un toque, ¿no? Para que se dé cuenta que acaba de romperle la vena al paciente, pero todo es plastificado. A eso agreguemos, pues caray, todos los avances de la tecnología, el cultivo de células. eh, Recientemente en una exposición me tocó
ver la realidad virtual y lo que han logrado para el estudiante de medicina o para el veterinario. Ustedes pueden ver un cuerpo humano por dentro, un cuerpo humano del tamaño de un ser humano, o pueden elegir el corazón y meterse al corazón y ver cómo se abren y se cierran las válvulas. Esto es la realidad virtual, está todo lo que da. De hecho, en la Facultad de Veterinaria, un director de la Facultad de Veterinaria me dijo a mí que habían diagnosticado que los chicos aprenden mejor con realidad virtual que con experimentando con animales. Aprenden mejor de manera virtual. Entonces, caray, creo que los animales para la investigación ya no se justifican. A eso agreguemos que el doctor Jesús Mosterín llegó a considerar que los experimentos en las universidades, si no se duplicaran de manera innecesaria, se reducirían al 4%. O sea, 96% de los experimentos con animales no son necesarios. Los llevan a cabo solamente para ponerse la estrellita de que acá también lo comprobamos y acá también yo también hice el experimento porque soy un investigador muy laureado, ¿no? Pero si ya una universidad lo llevó a cabo y está comprobado, ¿cuál es la necesidad de repetirlo? Mosterín insistía en que el 96% de estos experimentos no tendría que llevarse a cabo. Y bueno, y el 4% restante, con la tecnología que hoy tenemos, pues tampoco tendría ninguna necesidad. Y quizá lo peor llega si hablamos de los animales en la industria cárnica. Los animales en la industria cárnica, pues la vida de un animal eh, en un rastro o en una granja preparándose para ir a un rastro, pues es terrible. Bashevis Singer, que era judío y sabía lo que había sido un campo de concentración, sabía perfectamente lo que había sido un campo de concentración, decía que la vida de los animales en granja era un eterno campo de concentración, un eterno Treblinka, que fue uno de los peores campos de concentración y de exterminio. Ahorita voy a ir a ahondar un poco en este tema. En cuanto a los animales silvestres, pues lamentablemente se ha invertido de una forma radical el número de seres humanos y de animales destinados a la alimentación humana con respecto a la vida silvestre. Se ha invertido, la vida silvestre que queda es muy poca. Por ahí Harari dice que originalmente el ser humano conformaba junto con sus animales de compañía y demás alrededor del 4% de la vida, de la biomasa en el planeta, y el 96% restante era la vida silvestre. Y Harari dice que se ha invertido esta relación, que ahora el 96% somos los seres humanos y los animales que nos comemos, y queda el 4% de la biomasa en estado silvestre. Esto es algo terrible, son números que asustan a cualquiera. Y bueno, finalmente habíamos dicho pues que eran 5 las formas de relacionarnos con los animales. La última de la que no he hablado es los animales como animales de entretenimiento. Y bueno, caray, pues ahí sí yo nada más diría, entretenerse con el sufrimiento de un ser sensible es la peor educación que le podemos dar a una persona. ¿Sí? Los animales encarcelados, torturados, tratados peor que cualquier delincuente, pues no son precisamente algo digno de verse, y enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que eso es motivo de diversión, bueno, me parece que es la peor educación que les podemos dar. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Las obligaciones directas que tenemos para con estos animales me parecen incuestionables. Me parece que en efecto, el solo hecho de existir como un animal lo hace digno de respeto. Pero me parece que hay una obligación indirecta que es muy importante. Vuelvo a insistir, estos dos tipos de obligaciones son tan necesarios el uno como el otro, pero
las obligaciones indirectas, dentro de las obligaciones indirectas, me parece que la fundamental es la que atañe al cambio climático. Si no cambiamos la forma de relacionarnos con los animales, vamos a enfrentar una catástrofe planetaria. El uso de tierra en la agricultura, sí, por ejemplo, el, el, el uso de tierra por kilo de un producto para consumo humano, bueno, un kilo de carne requiere alrededor de 300 más, un poco más, pero cerrémoslo en 370 metros cuadrados. Un kilo de carne, 370 metros cuadrados, porque es lo que se va a sembrar en la superficie para que el animal pueda comer. Un kilo de manzanas requiere 0,63 metros cuadrados. Entonces, a ver, yo solamente les pongo este ejemplo. Les podría hablar de los tomates, de los cítricos, los plátanos, las papas, el arroz, el maíz, el tofu, el trigo, los huevos, las peras, los peces. O sea, les puedo dar una lista brutal de alimentos que no implican comer carne animal, que toda esta lista enorme de alimentos propios de la tierra, lo que la tierra da, y que nacen en la tierra, ocupan entre 0,63 metros cuadrados y los que más ocupan son 9 metros cuadrados. Entonces yo les pido que piensen la diferencia de un kilo de cualquier fruta, un kilo de cualquier verdura contra un kilo de carne. Bueno, la diferencia es, hagamos una media entre 0,63 y 9 metros. Digamos que la media es 5. 5 metros contra 370 metros cuadrados. 5 contra 370. Bueno, yo creo que esta sería razón suficiente para no consumir carne. Pero no solo eso, el agua. El agua en la ganadería es un verdadero escándalo. Producir café, y estamos hablando de agua por kilo de comida, ¿sí? Un kilo de café, otra vez un kilo de plátanos, un kilo de de vegetales, perdón, de cítricos, de fruta en general, requiere alrededor de em, 337 litros en el total para llegar al final. Mientras que queso, carne, carne ya sea de puerco o de vaca, requieren alrededor de 180,000 litros de agua. 180,000, y hablamos de un kilo. Y claro, es que tenemos que pensar que todas estas cifras que yo las he sacado de una página que se llama Our World in Data de la Universidad de Oxford, es Nuestro Mundo en Datos, ¿no? Alguien me dijo que ya está en español, yo no estoy segura de esto, pero si ustedes ponen en Google Nuestro Mundo en Datos, Universidad de Oxford, los va a redireccionar a la página de Nuestro Mundo en Datos, a Our World in Data, y si ahí le ponen impacto de la comida en la agricultura, les van a salir todas estas tablas que muestran todos estos números de los que yo les estoy hablando. Entonces, claro, el agua se refiere, la brutalidad de litros de agua que se necesita para producir un kilo de carne, está abarcando no solamente el agua que come el animal, sino toda el agua que se requirió para alimentarlo. Entonces, si ustedes entran a esta página, se van a dar cuenta, hay gráficas, hay varias gráficas, pero la gráfica que muestra la forma en que se está gastando el agua en el mundo, yo les aseguro que si ustedes lo ven, dejan de comer carne, porque es
es grotesca la forma en que se está gastando el agua en el mundo. Eh, Aquí la tengo. em, los impactos ambientales de la comida y de la agricultura, eh, pues no, nuevamente quien se lleva, pero por mucho, el premio de la huella ecológica más grande, si la medimos en un porcentaje, la Universidad de Oxford lo que nos dice es que los gases de efecto invernaderos producen el 26%, es producido el 26% por la agricultura y la ganadería, el 26%. El uso de la tierra, o sea, la depauperación de selvas y de bosques, el 50% se debe nuevamente a la comida destinada al ser humano. El uso del agua limpia, del agua que podemos usar, eh, el 70% se lo lleva la cría de ganado para consumo humano, el 70%. El resto está en la industria y en las casas. Y la contaminación del agua, la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, el 78% se debe a la industria ganadera, ¿sí? Al consumo humano de animales. Y bueno, eh, Doctora, perdón que la interrumpa, pero me dijo que teníamos hasta las 8 y estamos y estamos a un par con de el minutos. tiempo, Usted con el dígame tiempo. si quiere continuar, si tenemos tiempo o quiere que vayamos cerrando. Mire, yo la verdad es que estoy ya terminando, Ok, adelante, adelante. ¿sí? Entonces, bueno, nada más decirles que entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con todo esto? Desde la zoética no podemos dejar de estudiar el impacto que ha tenido nuestro trato con los animales en el medio ambiente. Y el impacto que ha tenido nuestro trato con los animales en el medio ambiente es devastador. Entonces, para arreglar el medio ambiente, ayudaría mucho si nosotros nos relacionáramos con los animales de una manera diferente, si dejáramos de ocuparlos para comer, si dejáramos de ocuparnos para vestirnos. Hay muchas otras opciones tanto para comer como para vestirnos. Entonces, si nos relacionáramos con los animales de otra manera, esto daría un impulso tremendo, un impulso maravilloso en la recuperación del planeta. Y claro, no usar los animales ni usar productos dañinos para el planeta, no asistir a espectáculos que impliquen crueldad para con los animales y sobre todo votar por gobernadores que tengan conciencia ecológica, es usar nuestra fuerza como consumidores, es usar nuestra fuerza como ciudadanos. Y yo creo que, y con esto termino, que una nueva valoración de la vida animal en verdad puede conducir a salvar el planeta. Em, y no nada más por esto que pone de frente la película Cowspiracy, que es muy importante sin lugar a dudas, sino por todo esto que hemos estado hablando. Em, y creo que hay muchos filósofos que han insistido en revalorar las características, los aspectos que no son racionales, que no son exclusivamente racionales. Y la revaloración de estos otros aspectos que no son exclusivamente racionales, como la intuición, como la sensibilidad, como el instinto, creo que es lo que nos puede llevar también a revalorar la vida animal. ¿Sí? Y Nietzsche se encuentra entre estos filósofos, ya eso sería tema de otra plática que si quieren con mucho gusto otro día lo podemos ver, pero
Pero bueno, mi idea era hablarles de la bioética, de la zoética y de la relación de la zoética con la bioética y de la relación de los animales con el medio ambiente y la sanación, la posibilidad de sanar nuestro medio ambiente. Muchas gracias, doctora Paulina. Hay un planteamiento interesante, justo como concluye, que hace la conexión entre estos temas. Dígame si tenemos unos minutos para unas rondas de preguntas para poder dialogar con usted. Sí, la persona que estoy esperando para que me atienda mi quemadura todavía no llega, así es que tenemos tiempo. Ok, usted me dice a la hora que tengamos que concluir, ¿le parece? Muchas gracias, sí. Ok. Bueno, propongo que quienes nos siguen en Facebook, si tienen algún comentario, no lo hagan saber. Y la comunidad académica que se encuentra en esta sala, les propongo que hagamos rondas de intervenciones lo más puntuales, breves, para que la doctora Rivero pueda escucharnos y reaccionar. Si les parece, dos o tres intervenciones de una vez. Anímense de una vez. Adelante, Yoli. Gracias, Héctor, y gracias, doctora Paulina. Voy a hacer solamente una pregunta breve porque me inquieta mucho y quiero saber su opinión. ¿Considera usted que la reflexión bioética o lo que se ha pensado sobre la bioética puede ser como un momento histórico de la filosofía que rompe con toda esa tradición que nos ha impuesto el antropocentrismo? O sea, ¿considera que la bioética es parteaguas de esta historia filosófica como la hemos venido haciendo? Gracias por la pregunta, maestra Yolanda Pérez. Em, yo creo que sí, aunque lamentablemente creo que tenemos que insistir en que esto tiene que suceder, porque todavía hay algunas personas que consideran que hacen bioética y que continúan en este antropocentrismo, que continúan pensando que la bioética consiste en preocuparnos por el aborto, la eutanasia, las migraciones, las injusticias que se cometen para con el ser humano. Y sí, la bioética es todo eso, pero es mucho más que eso. No podemos limitar a la bioética a las relaciones con los demás seres humanos, porque entonces la pregunta es, bueno, pues eso no lo puede hacer la ética. Pues por supuesto que lo puede hacer la ética. O sea, la bioética surge como un afán de este ámbito que protegía o que se cuestionaba por los valores únicamente humanos, se ensanche, ¿no? Y abarque también los animales e incluso los ecosistemas y el planeta en su conjunto. Entonces, quien hace bioética y no sale de los temas humanos, yo creo que no ha salido del antropocentrismo. Y, y sí creo que la bioética puede ser, como usted dice, un gran parteaguas en la historia de la filosofía que rompa, como dice usted, con el antropocentrismo, pero que tenemos que lograrlo los que hacemos bioética. Tenemos que insistir en que esto debe de ocurrir, porque de otra manera, pues, habrá quien siga haciendo bioética pensando que es casi, casi ética médica. Y esto no es así. No sé si respondí su pregunta. Gracias, doctora. Sí, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yoli. Ahora vamos con Flor. Adelante. Gracias, Héctor. Doctora Paulina, pues muchas gracias. Debo decir que su libro me abrió mucho, o sea, cuando lo iba leyendo, de Introducción a la Bioética, hubo momentos en que me sacó desde lágrimas hasta mucho coraje o mucho malestar también, ¿no? Por muchas cuestiones, pero bueno, quería comentarle, ¿por qué no hablar mejor o si es pertinente, o al menos a mí me parecería un poquito mejor abordar más a la parte ecoética
¿no? En el sentido de no dejar también a las plantas, por ejemplo, ¿no? A los ecosistemas, porque pues igual, o sea, animales sin los ecosistemas, sin las plantas, o qué opinas si, o sea, me llama un poquito la atención que a veces ni siquiera se nombra la ecoética, ¿no? Entonces nos vamos poniéndole nombrecitos más pequeños a la bioética y entonces no sé cómo o qué considerar respecto a esto. Sí, yo estaría muy de acuerdo con usted. Yo estaría muy de acuerdo con usted. Em, en lo personal, me inquieta la zoética. Pienso que es muy importante ampliar nuestra perspectiva al resto de los animales que no son seres humanos, el resto de todos los animales. Pero creo que tiene usted toda la razón que no debemos de quedarnos ahí y que tenemos que llegar, sí, a una ecoética, eh, que finalmente era lo que pretendía Fritz Jarr en 1926, Exacto. ¿no? O Ujú. sea, hablar de animales y plantas, él dice plantas, pues seguramente no existía entonces el vocablo ecoética ni el vocablo los ecosistemas o los hábitats, pero pues las plantas es finalmente, bueno, y podemos ir todavía un poco más allá de las plantas, ¿no? Si tomamos en serio lo que usted está diciendo, pues podemos ir más allá de las plantas. O sea, Sí. porque en una ecoética, como usted la propone, eh, tendría que tomar en cuenta también aquellos entes que no Ujú. están vivos, pero que sostienen la vida, como son los ríos, los mares, el aire, la tierra, ¿no? La tierra que está, no me refiero al planeta, sino a la Estos tierra. microbiomas, ¿Mm? ¿no? Los microbiomas, hasta nosotros Exactamente, mismos, ¿no? Entonces, por eso es como exactamente, una... Sí. exactamente. Entonces, Ujú. sí, la respuesta es que sí, que tenemos que hacerlo. Yo la verdad no he emprendido el camino de intentar hacer un libro sobre ecoética, ¿no? Pues Pero ahorita que lo dice usted, pues sería muy yo creo interesante. que No, sí, yo pensando en todo lo simbionte que prácticamente nosotros los humanos no podríamos vivir sin toda la microbiota que nos conforma, ¿no? Entonces claro. me gusta más esta idea. Y bueno, ya nada más para darle chance a mis compañeros, ¿qué faltaría para en el derecho, en las leyes, o más bien, no en las leyes, más bien justamente en el derecho, incluir a la ecoética o a la bioética, o sea, como que se tomara en cuenta a la bioética en general? ¿Qué faltaría en la parte del derecho? Híjole, pues yo, yo lo que veo es que en países un poco más avanzados se incluye la bioética, no sé si con el nombre, pero se incluye desde kinder, primaria, secundaria, ¿no? Y yo creo que, pues es una maravilla que nuestro país tenga educación gratuita. Si ustedes vieron esta película de El niño que domó el viento, que es una película maravillosa, que aparte narra un hecho de la vida real, bueno, pues ahí se da uno cuenta de lo que es un país en el que la educación no es gratuita, ¿no? En que el niño no puede estudiar porque no tiene con qué pagar, ¿no? Yo creo que es una maravilla que en nuestro país la educación sea gratuita, es un gran logro, pero sí creo que la bioética, con el nombre de bioética o con el nombre que le quieran dar, pero tendría que ser incluida desde los niños, desde los pequeños, las niñas y los niños que, que de qué sirve encerrarlos en un salón de clase. Esto es, en países más avanzados ya dedican más tiempo a que el niño esté fuera, cuidando animales, subiéndose a los árboles, yendo a museos, o yendo al campo, yendo al jardín. Creo que hace falta más contacto con la naturaleza y que la educación bioética, ojalá por ley pudiera lograrse desde la infancia y creo que ahí tendríamos mucha más oportunidad de tener adultos conscientes, ¿no? Pero muchas gracias, Flor, por sus Gracias. preguntas. Un gusto. Doctora, hay una persona en Facebook, Diego Ospina, eh, preguntó sobre si se estaba refiriendo a la bioética
o a la zoética. Entiendo que estaba hablando sobre zoética y pide recomendar lecturas, yo diría dos por lo menos, que incluso son descargables en la página de usted. Introducción a la bioética es un texto que hemos recomendado. Un segundo texto que estamos recomendando es zoética, una mirada filosófica a los animales. Y quienes pueden en YouTube, en el canal del Programa Universitario de Bioética, ahí pueden buscar creo que son 4 series, no recuerdo la cantidad de series, donde Radio este, UNAM, en Radio UNAM están todos los programas ¿se refería a eso, perdón? sí, a este programa que se construyó, el árbol, no recuerdo el El árbol título, de las ideas. el árbol de las ideas, donde se discuten, por ejemplo, en cápsulas breves de media hora, ruido oceánico, animales de compañía. Hay un montón de temas que son profundamente importantes y en cápsulas pequeñas de 30 minutos se puede acceder no solo a la opinión de los entrevistados, sino a la opinión de la propia doctora Rivero Weber. Sí, ahí en Radio UNAM buscan el árbol de las ideas y ahí tienen, afortunadamente ahora ya podemos guardar toda esa información para que la puedan consultar ustedes. Maestro León, pues yo le agradezco muchísimo. A mí me da pena retirarme, un poquito antes de lo que yo hubiera querido, pero pues sí le comenté que tengo este problemita que Claro, claro. atender. Pero yo, ante todo, pues quiero decirles que quedo muy agradecida por el honor que me han hecho invitándome y pues espero poder estar con ustedes en alguna otra ocasión. Gracias. Si me da autorización un par de segundos, quiero Claro que cederle la palabra a mi compañera, la doctora Yolanda, quien hará un cierre y quiero confirmar con la comunidad académica que está aquí presente que hemos dialogado con usted la posibilidad de otro encuentro, de una entrevista para publicar en la revista Piezas del Instituto de Filosofía. Para sí. cerrar, entonces, le cedo la palabra a mi colega, la doctora Yolanda. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y de nuevo, gracias, doctora, para hacer un cierre muy rápido y no quitarle más de su tiempo. Quiero comentarle a la comunidad que el tema que se revisó hoy fue el de urgencia de la bioética y zoética y que muy puntual debemos reconocer estos aspectos que usted nos dice sobre que la bioética, para ser bioética, tiene que ser laica y no en el sentido religioso, sino el de evitar las creencias, porque no se puede hacer bioética bajo la perspectiva de las creencias personales, porque la bioética vendría a ser para usted esos acuerdos para decidir sobre la guía de la acción humana para los problemas y sobre todo los problemas relacionados con ecosistemas y biodiversidad. Entonces, los bioeticistas tenemos obligaciones directas e indirectas, pero al final obligaciones. Y creo que lo central que usted nos propone, doctora, es que la reflexión bioética pues nos abre la puerta al pensar la vida en general. Y eso es tan relevante porque logra romper con el antropocentrismo y para que verdaderamente logremos un pensar que tome distancia del antropocentrismo, tendríamos que incluir a la zoética, a la ecoética, y pues ello generaría un horizonte totalizante para pensar la vida no solo de los hombres, de los humanos, sino de la vida en general. Y con esto cierro, pero también voy a partir mi pantalla. Y Héctor, ¿me ayudas? Porque solo el anfitrión puede compartir aquí, porque el Instituto de Filosofía le quiere agradecer con una constancia que quiero que usted pueda ver. Y con esto vamos a cerrar. Permítame. No, Héctor, sigo sin poder, Sí puedes, ya eres anfitrión. A ver. Permítame, y voy rapidísimo. Para no quitarle más su tiempo, doctora.
No, ¿sabes qué, Héctor? No, no puedo. A ver, ¿quieres que lo, A ver, ¿ahí ya la pueden ver? no, Yoli, todavía Ah, no ok, es que podemos. yo sí la veo, pero la voy leyendo en lo que me ayudas a ponerla, Héctor. Lo que le van a mostrar, doctor, es una constancia que dice: el Instituto de Filosofía otorga la presente constancia a la doctora Paulina Rivero por su participación como conferencista en este ciclo de conferencias con el tema, en el ciclo de conferencias del diplomado en dilemas bioéticos contemporáneos en tiempos de incertidumbre, y reconoce que la conferencia fue titulada con la urgencia de bioética y la zoética en el mundo actual. Y firma alcance el doctor Héctor David León, que es el coordinador académico de este diplomado, y acompaña la firma el doctor Edgar y la maestra Yolanda como docentes que acompañan este programa. Le agradecemos muchísimo, doctora, por Son su ustedes muy, participación. muy amables, son ustedes muy amables. Yo les agradezco a ustedes el trato tan amable y tan generoso que me han dado y pues quedo a sus órdenes y los felicito por este ciclo tan bueno que han creado ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. La comunidad académica nos quedamos unos minutos más. Muchas gracias, doctora. Que Gracias. esté bien. Que tengan muy buena noche. Hasta Hasta luego. hasta luego. Gracias. Vamos a cerrar la transmisión de Facebook.